más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Si penetras en la historia y nos vamos hasta los tiempos egipcios, nos vamos a dar cuenta que no hay ni un imperio que no haya caído. Y hemos venido viendo cómo Estados Unidos ha sido el imperio más grande de toda la historia, de todos los tiempos. Y vemos cómo la falta de principios y de valores está llevando a esta nación también a caer. Lo mismo va a pasar con cualquier otra que se levante, ya sea China o Rusia. Dios nos está enviando un mensaje con esa realidad, y es que lo único que debe prevalecer en la tierra es el reino de Dios, pero nosotros no lo entendemos, porque la democracia, la mente democrática que nosotros tenemos, no nos permite ver el concepto de reino que Dios quiere que aprendamos, donde Él es nuestro rey y nosotros somos parte de su cúpula de gobierno, pero no lo vemos de esa manera. La mayoría de cristianos han aprendido a ser cristianos solamente para ir a la iglesia los domingos a cantar, y se acabó, y ver cuándo vuelvo otra vez, sin vivir su vida haciendo una diferencia, ni tan siquiera una diferencia en el día a día. Y eso no es lo que Dios nos ha querido enseñar. Cosas como esa vamos a aprender más a profundidad a través de este mensaje. ¿Tiene su Biblia? Diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Ok, vamos a entrar a la parte 3, como les decía. Yo esta serie la preparé, si no me equivoco, hace 2 años. Y ahí la tenía, pero decía, no la predico, porque es un tema con cierto grado de profundidad, y lo peor que yo quiero es que usted venga el domingo y se vaya como llegó, sin entender, ¿ok? Pero hago lo posible por diluírsela lo mejor que pueda para que usted la pueda digerir de mejor manera. Dice esta porción: abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el Rey poderoso. Mire cómo se presenta Dios. ¿Y quién es el Rey poderoso? Es el Dios de Israel, Dios fuerte y valiente. Es nuestro Dios, el valiente guerrero. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el Rey poderoso. ¿Y quién es este Rey poderoso? Es el Dios de Israel, el Rey poderoso. Él es el Dios del universo. Siéntese. Nosotros no entendemos nada del concepto de reyes. En una ocasión me invitaron a predicar a España, una ciudad que se llama Tarragona, y le predicaba a la iglesia y le decía al pastor después de la prédica: yo no entiendo la función del rey. Yo siento que está de sobra. O sea, ¿qué necesidad hay de un rey si hay como un presidente? Y él me dice: nosotros los españoles no podríamos vivir sin rey. O sea, porque así han vivido toda la vida. Y de eso le quiero hablar un poquito. ¿Por qué razón nosotros que vivimos en un mundo sin rey tenemos una gran dificultad para entender a Dios como rey? No lo podemos entender.
Entonces le aplicamos a él una interpretación como que si él fuera un político, un gobierno, pero no le atribuimos el cargo de rey que la palabra dice que él tiene. Bueno, aprendimos que somos preceptos de Dios. ¿Se recuerda? Usted es un precepto. Un precepto es una idea original. Lo que usted crea que usted es su concepto de usted mismo. Y el concepto que usted va a sacar de usted mismo está basado en la definición que otros ya le dieron. Especialmente nuestros padres. Cuando nuestros padres nos decían burros, tontos, tarados y todo ese repertorio de palabras que poco a poco las fuimos creyendo que nosotros éramos tal cosa, como ellos nos describían, o el vecino o los maestros, y fuimos adoptando esa definición como que si eso somos nosotros. Pero el precepto de Dios no es ese. Por eso es que nuestra declaración dice que de hoy en adelante nadie me definirá. El único que tiene la definición correcta de quién usted es Dios. Y cuando usted abraza una definición de que usted es tal cosa, tal persona, y esa definición está muy corta de lo que Dios dijo, usted va a vivir toda su vida, no como Dios quiso que la viviera, sino como usted creyó que debería vivirla. No sé si me están entendiendo hasta ahí. Ahora, el único que nos debe definir es la palabra de Dios, Dios a través de su palabra. La primera palabra que salió de la boca de la idea de Dios, como decíamos la semana pasada, porque eso es literalmente lo que Juan 3:16 dice de que Jesús era la idea de Dios. Y la primera palabra que sale de esa gran idea de Dios de venir a salvar al mundo fue arrepiéntanse. Para mí, si Jesús dijo arrepiéntanse, es que esa palabra tiene un gran peso. Y debemos de entender qué quiso decir con arrepiéntanse. Y nosotros, lo primero que se nos viene a la cabeza, y es lo que se ha predicado todo el tiempo, es que arrepentirse quiere decir que yo voy para allá y de repente me percato que voy mal y doy media vuelta y me voy para allá porque este es el camino correcto. Pero esa es una interpretación de lo que significa arrepentirse. A través de la historia también se ha entendido arrepentirse como que usted lance una flecha a un blanco y no le pegue. O sea, errar al blanco. Ahí usted tiene que arrepentirse porque eso es el concepto de pecado. Pero el concepto correcto, la interpretación correcta de arrepiéntanse es cambien su manera de pensar. Eso es bien diferente. Cambiar la manera de pensar. Ahora, cambiemos nuestras ideas por las ideas de Dios. O sea, Dios quiere que cambiemos esa forma tradicional en que nosotros venimos creyendo de nosotros. Porque, póngase a pensar usted. Un ejemplo. A los dominicanos no les gustan los haitianos. ¿Hay algún dominicano aquí? ¿Verdad que no miento? A los puertorriqueños no les gustan los dominicanos. A los puertorriqueños no les gustan los inmigrantes de otros países porque nosotros somos ilegales y ellos son legales. Y así nos vamos. A los blancos no les gusta la gente de color. Y no les gustan los chinitos. Hay un montón de apodos hacia esas personas. ¿Por qué? Porque en la mente del ser humano siempre hay conceptos de superioridad y de inferioridad. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar porque nos defina el que nos considera inferior, vamos a terminar muy, pero muy mal. Entonces, cambien su manera de pensar. El problema del ser humano, según Dios, son sus conceptos, sus ideas, su manera de pensar, de entender las cosas. Entonces, tiene que haber un reseteo de la forma en que nosotros vemos el mundo después de que nos convertimos a Cristo. Pero nosotros seguimos casi lo mismo, ¿verdad? Que no hay mucho cambio. Sí, hay gente que se enamora al principio de las cosas de Dios, pero de repente 6 meses después siguen siendo los mismos que eran antes. Ahora, ¿por qué cambiar mis ideas por las ideas de Dios? Porque las ideas de Dios son eternas, las ideas de nosotros son temporales. Dios piensa de una manera eterna, nosotros pensamos la vida ya se nos va a acabar y bye bye. Ahora,
Dice la palabra que hay que cambiar nuestra manera de pensar por una sola razón. Dice que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la razón por la que Él quiere que cambiemos de manera de pensar, para que entendamos el concepto de reino. Dice, el reino de los cielos se ha acercado y los reinos terrenales no son compatibles con el reino de Dios. No se comparan. Son totalmente distintos. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a comunicar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Yo quiero que usted entienda una cosa. En la mente de Dios siempre estuvo Israel como su reino. Y Dios fue el rey de Israel por años, hasta que se les ocurrió que querían un rey de carne y hueso. Y usted conoce la historia de Saúl, que fue el primer rey. Y a Dios le pesó eso cuando el pueblo de Israel pidió rey que no fuera él. Entonces de ahí para acá Dios ha venido siempre pensando en tener un reino donde Él sea el rey, donde nosotros no lo cambiemos a Él por nada ni por nadie. Pero ¿qué pasa? El pueblo judío sigue creyendo que Dios es su rey de alguna manera, aunque no lo honran como tal. ¿Sabe cuántos millones de judíos tenemos nosotros en la tierra? Aproximadamente, los que le vuelan machete allá a los árabes que los quieren acabar, unos 12 millones. 12 millones. Por 1.3 billones de árabes. Esa es una diferencia abismal. Y 1.3 billones de árabes no pueden poner de rodilla a 12 millones de judíos. Solamente porque estos sí han entendido el concepto de reino. Y eso es que no respetan a Dios como rey al 100%. Imagínense lo que fuera de nosotros los cristianos si entendiéramos ese concepto. ¿Cuántos somos nosotros? Según las estadísticas, 2.4 billones de cristianos. Y aquí estamos en la tierra comiéndonos unos con otros, peleando a ver quién es el que está más en lo correcto y quién está más perdido. Y es bien difícil. Punto número 1 que le quiero hablar: conceptos y reino. Los conceptos que nosotros podemos sacar del reino pueden aniquilar el propósito de Dios. Toda América Latina estuvo bajo un reino, un reinado español. Brasil estuvo bajo un reinado portugués y así. Y todos debían de obedecer lo que el rey decía. Pero de eso ya no quedan ni rasgos ni rastros en nuestra cultura. Entonces nosotros pues no lo entendemos. La idea de Dios expresada por el rey Jesús, porque Jesús murió como rey, ¿sí o no? Ese fue el título que le pusieron. Y todavía vinieron donde Poncio Pilato que cambiara el título. Y Poncio Pilato dijo, no, escrito está. Porque ya se le había puesto ese título de rey. Entonces, si Jesús es nuestro rey, no la estamos entendiendo. No estamos entendiendo verdaderamente. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos son bien diferentes. ¿Cómo le servimos nosotros a Jesús? Cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no. ¿Cuándo aplicamos la Biblia? Cuando nos conviene. Cuando la Biblia no nos conviene, no la aplicamos. ¿Cómo aprendemos la Biblia? Los versículos que nos gustan. Los que no nos gustan, no los aprendemos. Entonces nosotros tenemos una manera rara de ser cristianos. Y por eso no tenemos los resultados que Dios quisiera que tuviéramos como gente que son parte de su reino. Ahora, hoy tenemos iglesias, ideologías basadas en conceptos contaminados. ¿Cómo podemos entonces obedecer el concepto del reino de Jesús si no existe tal concepto en nuestra cabeza? Todo lo que Dios trata de comunicar, todo lo que Jesús trata de comunicar a través del Nuevo Testamento es un concepto de reino. ¿Y cómo lo vamos a entender nosotros si nuestra cabeza no digiere esa información? Ahora, ¿cuál era entonces la idea original de Dios? Hoy le digo, si no lo había oído nunca, esta es la idea original de Dios. Diga conmigo, un rey, un reino y una familia real.
Eso es lo que Dios quería siempre, que la iglesia fuera. Un rey, un reino, una familia real. ¿Tenemos un reino de Dios en la tierra? Según Dios sí, según nosotros no. Porque el que se sujeta a un rey, el que se sujeta a un reino, ¿qué pasa? Obedece. Esta es una constitución de un reino. Pero si no entendemos el reino, no vamos a entender la constitución. Y por eso es que teniendo un libro tan poderoso, nosotros carecemos de tantas cosas, simple y sencillamente porque no hemos captado el cuadro completo. Dios nunca se llama a sí mismo presidente, nunca se llama a sí mismo primer ministro. Él se llama a sí mismo Rey de Reyes. ¿Ok? Después de esto, si usted quiere hacer un esfuercito por servirle a Dios como rey, hágalo. Si no, siga sirviendo como ha venido sirviendo. Por eso, hay muchas personas en las redes sociales que se enojan con algunos predicadores que hablan sobre la posibilidad de nosotros ser personas exitosas en la tierra. Porque por años a la iglesia evangélica se le enseñó que el evangelio es sufrido, que si no se sufre, no somos evangélicos. Y yo no sé de dónde se saca ese disparate. Si nosotros vemos al pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre fue gente exitosa. Y nosotros adoptamos algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Salmo 24, 7 al 10 dice lo que leímos al principio: abran los portones de Jerusalén, y vemos que en esa lectura Dios identifica, dice, está pasando el Rey poderoso. O sea, no es cualquier ser, no es cualquier persona. Ahora, cuando vamos a pedir a Dios por un milagro, a veces nosotros vamos a pedir con mucha duda. ¿Será que es posible? ¿Y quién mejor que un rey para concederte una petición? ¿Sabe usted ponerse a pensar cuando Dios lo entretejió a usted en el vientre de su madre? Qué difícil fue meterle un corazoncito, meterle un hígado, meterle riñones, meterle pulmones, meterle todo el sistema nervioso, un cerebro. Y el que hizo todo eso no le va a poder sanar a usted de un cáncer. ¿Verdad que sí? Es posible, especialmente cuando es un rey todopoderoso. Número 2, el reino y nuestra cultura. Si no hay rey en nuestra cultura, no hay rey en nuestros conceptos. Y si no hay rey en nuestros conceptos, no hay rey en nuestra práctica cristiana. Entonces nosotros practicamos algo raro, algo bajo conveniencia, algo bajo lo que el pastorcito me enseñó, pero no porque nosotros nos esforzamos por ir a la palabra y entender cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos y cómo Dios quiere que nosotros seamos. Yo soy creyente firme de que esas dos cosas que Jesús nos dio en la cruz, salvación y bendición, la salvación yo creo que voy a ser salvo, pero la salvación me sirve para la eternidad. Pero la bendición de Dios me debe de servir para la tierra. Y si yo me comporto como Dios dice que yo me debo de comportar, y si yo asumo que Él es mi rey y que yo soy alguien que estoy bajo su jurisdicción como rey, ¿cree usted que es imposible para Dios bendecirme? No lo es. Si hay personas que han aprendido códigos del éxito y son multimillonarios, y nosotros los hijos de Dios ahí estamos, que ahorrar 1,000 pesos en nuestra cuenta se nos hace imposible. Esas cosas es difícil de entenderlas. Toda nuestra educación y nuestra vida ha sido una experiencia sin el concepto de rey. Y leemos la Biblia, que es la constitución de nuestro rey. La constitución de nuestro rey que se llama Jesús, y no la entendemos como la deberíamos de entender. Ahora, esto abre una gran puerta, una gran oportunidad a una mala concepción de quién Dios es. Y por eso, la mayoría de nosotros nos andamos jalando las greñas en las redes sociales de que yo no me hago de esa religión porque, o de esa
denominación porque a ellos le falta esto, al otro le falta el otro, al otro le falta el otro, pero a mí no me falta nada. Y qué tremendo cómo nosotros, y si usted sabe que las denominaciones fueron saliendo la mayoría por puros caprichos, porque alguien no se quería sujetar a una autoridad grande, comenzó otra denominación y así mismo salió otra, y ahora tenemos, no nos alcanzan los dedos de las manos para contar tantas denominaciones que han surgido. Por eso mismo, porque no hemos entendido que si nosotros todos fuéramos ciudadanos del reino de Dios, todos unidos, fuéramos imparables. Pero ese montón de grupitos que han surgido por ahí, donde nadie se pone de acuerdo, somos como una culebra con 40,000 cabezas. No funciona. Ahora, eso sin duda produce conclusiones equivocadas, lo cual nos va a dar un resultado errado. Si nosotros no entendemos bien, ¿cómo se llama la serie? El poder de entender la palabra. Es que debemos de entender la palabra. Usted tiene que agarrar esa tarea en vez de andarse. Mire, yo a veces me sorprende la gente que se mete en la onda de levantar pesas. Dios mío, 4 de la mañana ya están levantando pesas y pesas y pesas y ahí peleando quién tiene los músculos más grandes y que no sé qué. Y de las cosas que les va a impactar su eternidad no saben nada. Y así sucesivamente. Hay otros que les entra otra onda, ¿verdad? Arreglar carros, coleccionar carros, no sé, tantos inventos, pero no les importa dónde van a ir a parar la eternidad. Ahora, nuestro mundo, en nuestro cerebro, está acostumbrado a una democracia donde hago lo que me da la gana, no lo que mi rey me indica. Entonces, la gente vive democráticamente. Si yo ahí de la ventana veo quienes llegan 45 minutos después de que empezó el culto, y nadie puede decirle nada. Una vez le dije a una hermana, y le dije, oiga hermana, mire, 40 minutos tarde, agradezca que llegué, me dijo. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, ¿ok? Ahora, vivimos en un sistema de creencias contaminadas. Ahora, Dios fue el primero en crear un reino y le llamó el reino de los cielos. No hubo otro antes que Él. El problema es que no lo podemos ver, pero sí es real. Es más, supera a la tierra en ser real. O sea, el reino de Dios es real. Esto dice la Biblia de ese reino. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, es real. Es real. Y el que la gente no pueda ver a Dios aquí en la tierra, eso no es problema de Dios. Fíjese que a veces la gente dice, explíqueme por qué yo no puedo ver a Dios ni lo puedo palpar. Creen en Dios. Bueno, explíqueme mejor usted por qué no lo puede ver ni lo puede, por qué usted tiene que tener que palpar a Dios y ver a Dios para creer en Él. Yo no necesito eso. Pero la gente te pone en situaciones así. Yo les he explicado a ustedes 40,000 veces que este aparato es como el universo que creó Steve Jobs. Pero Steve Jobs no lo voy a encontrar dentro del teléfono. De la misma manera, Dios creó este universo. Pero yo no voy a encontrar a Dios dentro del universo porque el que creó esto se quedó fuera. ¿Verdad? Todos sus principios están dentro, igual que en la tierra, todos los principios de Dios están dentro. Pero ahí anda la ciencia queriendo encontrarlo y lo único que va a encontrar es la manifestación de sus manos, todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Y como si eso no fuera suficiente, póngase a pensar lo complicada que es el ser humano, un cerebro humano, el sistema celular de un cuerpo, por el amor de Dios. ¿Cómo puede uno concluir que no hay un Dios? Número 3. Lo eterno y el mundo material. Los cielos, fíjese, lo eterno es de Dios. La tierra nos la dio a nosotros. Mire lo que dice Salmos 115:16. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Él nos ha entregado esto a nosotros. ¿A quién se lo entregó Dios? A sus hijos.
Pero ¿quiénes hacen la política hoy en día? Gente que no es hija de Dios. Gente que odia a Dios. Acaba de haber una convención en Chicago esta semana. Convención de la gente que quiere gobernar este país. ¿Sabe qué es lo que pusieron en la entrada de esa convención? Un bus provocando aborto gratis. Auspiciado por el partido que estaba teniendo esa convención. No sé si me capta usted, pero es que hay un vacío raro ahí. Ahora, esto significa que el Dios de lo invisible quiere extendernos su reino celestial a la tierra que Él nos entregó, que es un mundo físico y visible, y que mis hijos lo administren. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nosotros administremos este reino. La gente de afuera tendría que venir a nosotros a pedirnos consejo. Pero no es así, porque no hemos entendido. Génesis 1:28, mire cuál fue el deseo de Dios. Cuando Dios hizo el universo, vámonos al original, vámonos allá al Antiguo Testamento, a ver cuál fue la razón por la que Dios lo hizo a usted y a mí. Y este versículo lo deja bien claro. Y los bendijo Dios y les dijo, mire la razón, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen la tierra. Señoreen, entonces para eso nos puso Dios aquí en la tierra. Ahora miren los requisitos. Número 1, producir. Número 2, reproducir. Número 3, distribuir. Y número 4, dominar, controlar. Dios nos puso en la tierra para dominar. ¿Cuál es la palabra que se usa ahí? Señorear. Para eso nos puso Dios en la tierra. Ahora la gente se está tragando la píldora. Fíjese, Dios nos puso para producir. ¿Ok? En primer lugar, si dos fulanos quieren producir, ¿verdad que no pueden producir? Y si dos fulanas quieren reproducir, ¿verdad que no se puede reproducir? Entonces ya va en contra del principio. Pero aquí estamos, una gran cantidad de gente creyendo esas cosas que van en contra del principio, y aquí estamos nosotros con un principio frente a nosotros y no podemos nosotros ir y oponernos a aquello porque es peligroso. Ahora, oponerse a eso, todo mundo dice no, es peligroso. Mejor dejémoslos en su mundo. Y para eso Dios nos metió en este traje terrenal. Este aparato que usted tiene ahí de carne y hueso es un estuche terrenal en el que Dios lo metió para que lo hiciéramos de forma legal y exitosa y que seamos una extensión suya aquí en la tierra, porque aquí en la tierra no se puede vivir sin estuche, sin ese acaparazón que usted tiene que se llama cuerpo, ¿verdad? Y fue tan grande Dios que tomó la decisión de la gran idea suya que leíamos la semana pasada, Juan 3:16, de mandar a Cristo y usar un estuche en la tierra que se llamó Jesús para morir por nosotros y salvarnos, y que la salvación fuera legal y que nosotros no solamente estuviéramos legales porque somos de carne y hueso, sino también legales porque Él avala nuestra conducta aquí en la tierra. Cuando usted se ha arrepentido, usted ha perdonado y ha cambiado por completo. Y usted ahora es un candidato para gobernar en el reino de los cielos a través de lo que Jesús hizo en la tierra. No sé si lo estoy enredando, pero espero que no. Amén, dijo un hermano. Perdóneme, hermano. El humano es un ser espiritual en un traje terrenal. Entendamos eso. Lo primero que Dios creó en nosotros fue espíritu. Justo me van a dar 15 minutos allí para predicar en Boston y les voy a hablar sobre cómo Dios nos ha dejado estos grandes ejemplos a nosotros para que no nos perdamos. Jeremías 1:5 dice, antes que se te pusiera en el vientre de tu mamá yo ya te conocía. Quiere decir que yo antes de aparecer en el vientre de mi mamá ya había tenido una vida. Y en esa vida Dios me había conocido. Antes que te metiera en el vientre de tu mamá, o sea, cuando Dios me mete en el vientre de mi mamá, yo tengo una segunda vida. Y cuando yo nazco aquí a la tierra, tengo una tercera vida. Y cuando muera esta tierra, voy a tener una cuarta vida.
¿Y cómo puede ser que Dios nos dejó todos esos ejemplos y aquí está medio mundo creyendo que no hay nada más allá de la muerte? Y aquí están todos ustedes entendiendo de que sí hay una eternidad y que hay algo más allá de la muerte y no predicamos a Cristo. Como que si no fuera urgente. ¿Me está entendiendo? El humano tenemos que entendernos como Dios nos hizo. Ahora, Dios nos dio, según el hebreo, nos dio un reino, que en hebreo la palabra es radá. Eso es lo que Él nos dio a nosotros, un reino, no una religión. Es un reino donde nosotros tenemos un rey, donde podemos ir a ese rey todos los días, todas las noches, y donde le podemos servir a ese rey como Él quiere que le sirvamos. ¿Cómo le debo servir, pastor? Aquí nos dejó todas las instrucciones, pero le servimos al revés, le servimos como nos da la gana. Número 4, reino versus democracia. Definición de reino. Mire, un serio problema que tenemos nosotros es que no existe en nuestra cultura lo que entendemos en la cultura nuestra solamente va a existir lo que usted entiende y lo que usted comprende. Lo que no entiende no puede existir. Entonces, si nosotros no entendemos el reino de Dios no puede existir, porque no lo entendemos. No lo entendemos. Ahora, reino, le describo, la definición es la influencia de gobierno de un rey sobre un territorio impactado por su voluntad y la intención de su propósito, produciendo ciudadanos que reflejan su cultura, su naturaleza, a quienes establecen su voluntad en ese territorio. Eso es un reino. En base a esa definición, ¿estamos cumpliendo con eso? No, no tenemos una cultura de reino. No hay una naturaleza de reino en lo que nosotros practicamos como iglesia. No se hace la voluntad de Dios siempre en la iglesia, más la voluntad del hombre. Ahora, un reino es un gobierno que impacta un territorio. Si el reino de Dios está con nosotros, nosotros debemos de ser impactados. Se debe de notar. No nos podemos parecer a nadie más. Y mire, a través de la historia, de alguna manera se nota. Hay cantidades de personas que están saliendo de países donde no se predica el evangelio y se quieren venir a vivir a América. ¿Por qué? Porque hay algo aquí en América que no hay en otros lados. Lástima que eso bueno que había aquí se ha corrompido y ahora está abundando más el mal que el bien. Y ahora los que vinieron acá quieren imponer lo que trajeron de allá, en vez de que acá, que es donde supuestamente gobernaba Dios, la gente se sujete al Dios de esta nación. Nos están viniendo a imponer lo suyo en vez de que nosotros hagamos de que ellos entiendan y se conviertan al Cristo de esta nación. Y es más, están creciendo tanto aquí en los Estados Unidos que solo en California hay 500 equivalente a 500 mezquitas solamente en el estado de California, solo en un estado, convirtiendo a latinos, a mexicanos, a centroamericanos, a morenos, a su religión, porque nosotros no hemos entendido lo importante que es el reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso la Biblia, la constitución de un reino, es leída por gente entrenada en una democracia. Y nos preguntamos, ¿por qué la cosa no funciona? ¿Y cómo es la democracia? La democracia es que nosotros somos los que gobernamos, ¿sí o no? Esa es la democracia. Si hay un presidente que va a gobernar es porque yo le doy mi voto. O sea, yo determino quién va a ser el presidente. Y un reino no trabaja así. O sea, nosotros no podemos andar mangoneando a Dios y decirle cómo se van a hacer las cosas. Ahora, de esa manera, le imponemos nuestros conceptos a un libro que no se relaciona en nada a la forma en que nuestra mente es formada. Este libro no fue formado
para ser entendido por una mente limitada como la que nosotros tenemos. Nuestra mente está muy maleada, muy malformada. De milagro hablamos español. Número 5. Adán, nosotros y Dios. Mira lo que dice Génesis 1:2. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que Dios le dio a Adán, nos lo dio a todos nosotros. Es así. Cuando le dijo que lo había puesto para que gobernara la tierra, se lo dijo a él y nos lo dijo a nosotros. Ahora, en uno nos metió a todos y de uno salimos todos. Por eso, usted está leyendo una hojita que es el bosquejo del sermón. Si ya encontró algún error de ortografía, le digo que todas las copias van a tener el error. ¿Por qué? Porque salieron de un original que tenía el error. Y así somos nosotros en este mundo. Si Adán tenía un error, todas las copias salimos con el mismo error, con el mismo problema. Ahora, de un cuerpo hizo Dios 8 billones de personas, que son los que habemos ahora en la tierra. Y todavía contando, porque cada segundo nacen un montón. Ahora, lo que Dios le dijo al primer hombre, nos lo dice también a nosotros. Por eso es importante nosotros ir al original, ir a la fuente, a Génesis. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Adán para ver cuál es la orden para nosotros? Y por eso, el pecado que uno cometió nos afectó a todos. Ahora, hay algo bien interesante. Esto tiene mucho sentido cuando lo vemos en inglés. Adán estaba solo en el huerto, ¿verdad? Cuando Dios lo hizo el muñeco, le sopló y apareció Adán y estaba solo. Fíjese que en inglés, cuando nosotros analizamos la palabra alone, viene de all one en inglés. En español es otra onda. Pero cuando decimos alone, dice que Adán estaba solo, no había Eva. Entonces Dios lo hizo alone, all one. O sea, Dios hizo a Adán de una manera que nos metió a todos nosotros en uno solo, all in one. A todos nosotros nos metió en ese hombre solitario que estaba ahí. Ahora, de ese hombre sacó a otra persona con unos ajustes ya diferentes, ¿verdad? La mujer diferente. Y en inglés a la mujer se le llama woman, que viene de womb, que quiere decir matriz, y man, que viene de hombre. O sea que hizo como un hombre con matriz, diferente. ¿Por qué no hizo Dios a otro hombre sin matriz? Porque se necesitaba esa fórmula perfecta de Dios para que existiera la reproducción y para que existiera el mundo que ahora tenemos. El objetivo era sacar a todos los demás del hombre. Y es lo que Dios ha hecho. Todos nosotros salimos de allá. Número 6, lo importante del principio. Si Dios hubiera sacado a alguien sin matriz de Adán, la raza humana ya se hubiera acabado. ¿Verdad que sí? Entonces, toda esta bulla que hay ahora de que no es necesaria una matriz, de que 2 fulanos pueden unirse, 2 fulanas pueden unirse, 2 matrices pueden unirse, 2 sin matriz se pueden unir. ¿No va eso en contra de la fórmula de Dios? De sacar a todos de uno. O sea, si esto se hubiera practicado allá en el Edén, ¿dónde estuviéramos ahora? Ahora, todo esto se logra gracias al hecho de que nosotros no creemos en Dios como nuestro Rey. Porque en vez de que la iglesia se haya parado firme, como el pueblo de Israel se ha parado firme a no negociar, en vez de que la iglesia se parara firme, ahora están apareciendo iglesias con un arco iris en la puerta. No sé si lo ha notado. Ahora, lo que al principio no tenía sentido, diga conmigo, lo que al principio no tenía sentido, no puede tener sentido hoy. ¿Cómo puede ser que allá no tenía sentido y ahora sí va a tener sentido?
no concuerda. Ahora, lo que no cumplía con el propósito de Dios allá en el Génesis, no puede cumplir con el propósito de Dios hoy. Lo que no cumplía con la voluntad de Dios ayer, no va a cumplir con la voluntad de Dios hoy. Lo que a Dios no le gustó de lo que pasó ayer, no le va a gustar hoy. ¿Está entendiendo? Y a ese pensamiento deberíamos nosotros amarrarnos y no negociar. Y así lo hizo Dios en el principio, y así tiene que hacerse hoy, tiene que hacerse mañana y tiene que hacerse pasado mañana. Pero ¿qué está pasando? Ahora nuestros hijos van a la escuela y ya nuestros hijos ya se volvieron tolerantes a esas ideas que van en contra de la Constitución de Dios. Simple y sencillamente, porque papá no se atreve a defender estas realidades que Dios dejó en su palabra, porque no nos interesa entender la Biblia. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Ese fue el mandato original de Dios. O sea que Dios terminó de producir a toda la humanidad cuando terminó con Adán. Mire qué interesante. Dios hizo a Adán y Eva, y todo el mundo ya literalmente a futuro estaba producido. Qué tremenda la idea de Dios. Pero cuando eso se altera, todo el sueño de Dios se ve frustrado. Ahora, mucha atención. Dios creó un orden legal para traer a cada miembro de la humanidad a la existencia. No se debe hacer en forma ilegal. Legal. Imagínense, ahora hay mujeres alquilavientres. Qué tremendo. El otro día me di cuenta de una muchachita que viene a la iglesia, que se ha dado cuenta que su mamá compró esperma para tener un bebé, porque vive con otra mujer. Qué terrible. No, esto no está lejos, esto no está allá afuera. Ya nos está invadiendo. ¿Por qué razón? Porque nos importa un pepino entender la palabra. Y que tenemos a un rey que nos dejó esta palabra. Y lo que el rey dijo tiene que obedecerse. Y punto. Me gustan las agallas de este hombre que está haciendo este evento ahora en Boston. Alquiló un camión y atrás le metió un bautisterio. Y enfrente todo el mundo va a bautizar gente. Todo el que se quiera bautizar. Para eso se necesitan agallas. Sí. Igual aquellos que se suben al bus, a los buses a predicar y les importa si les gritan, si los maltratan, si los insultan. Ahora, Dios creó algo que cumpliría con el propósito en forma ordenada. Diga conmigo, orden. Eso es la clave en Dios. Bendecida, o sea, una forma bendecida. Diga conmigo, bendecido. Orden y bendición. No puede darse esto sin orden y sin bendición. Y tercero, diga conmigo, ilegal. Legal. O sea, tiene que ser ordenada, bendecida y además tiene que ser legal. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Matrimonio. Y matrimonio, si usted va a analizar la palabra matrimonio, ahí viene la palabra mater metida. O sea que tiene que haber un hombre y una madre. En forma de conclusión, amados hermanos, el Espíritu Santo vino a la tierra a transformarla con la cultura del cielo. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo vino. ¿A qué vino? A transformar la tierra y replicar la cultura de los cielos aquí en la tierra. Por eso el Espíritu Santo tomó la decisión de venir y morar en cada uno de nosotros, a ver si así nos podía arreglar. Y no nos dejamos arreglar por el Espíritu Santo. Porque somos más dados a otras cosas que no dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Esas manos que usted tiene, el Espíritu Santo las quiere usar para Él. Esos pies que usted tiene, el Espíritu Santo los quiere usar para Él. Esa boca que usted tiene, el Espíritu Santo la quiere usar para Él. Usted es una extensión del Espíritu Santo.
Si tan solo nos dejáramos, el Espíritu Santo podía replicar lo mismo del cielo aquí en la tierra. Pero ¿quién se deja? Cada quien hace lo que le da la gana. ¿Hay proyectos de parte de la iglesia para ensanchar el reino? No, yo no me meto, punto. Yo tengo mi vida privada y me la respetan. Y me voy a echar mis masconcitos, mis partiditos, y eso para mí pesa más que ir a una célula. Si apenas puedo con mi vida, voy a andar yo batallando a que otros se conviertan. Así no funciona. Ahora, el plan del gobernador no fue nunca venir y montar un montón de religiones. El plan fue montar un reino. Por eso, si se convierten 400 personas en otra iglesia y no en la nuestra, deberíamos de alegrarnos. Porque el reino de Dios está creciendo. Pero ¿qué pasa? Cuando una crece y la otra no, el que no crece, ¿qué le pasa? Le entra la envidia por el otro. Y así no debe funcionar la cosa. Ahora Él vino a establecer una nación, un reino celestial en la tierra. Eso es lo que Él quisiera. Que nos amemos como debe de ser. No por ninguna. La mayoría de la gente hoy se ama, mis amados hermanos, por un interés. Cuando llega un cumpleaños, ahí va el regalo para el cumpleañero. No, es que la hija de fulano cumplió años. Ahí va usted con el regalo. ¿Ok? Cuando el suyo cumplió años, no le dieron nada. Jamás que le voy a dar el año que viene. ¿Y para qué le dio? ¿Para obtener algo a cambio? ¿O se lo dio porque verdaderamente esa niña se merecía su regalo? No, se lo doy y se lo doy de $80 para que el año que viene o cuando mi niña cumpla año me dé un, ay, mire qué tacaña, 20 pesos cuesta eso. Y se van a Google y hasta buscan el bendito regalito que le dieron. Qué tacañas, el año que viene de 10 pesos le voy a dar un regalo. Así vivimos nosotros. Ahora, lo mejor que podemos hacer es sujetarnos al gobernador y obedecerlo. Pensemos en eso, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que dice nuestro rey en la Biblia? Tratemos de entenderlo. No qué es lo que dicen los gobiernos. Aquí hay cantidad, hay más de 16 países representados entre ustedes. Y cada presidente que usted tiene en su país es un desastre. No hay uno bueno. No hay uno bueno. Y si hay uno que aparenta bueno, en cualquier momento va a sacar las uñas. Porque el único bueno se llama Jesús. Y el único bueno se llama Dios. Y ahí todos nos van a decepcionar. Entonces, si nosotros tenemos a un Dios como tal, lo primero que debemos de hacer, mis amados hermanos, es meternos en esto. Estudia la palabra, estudia la palabra. No se me queden los días martes. Líderes, lo importante no es ganar gente, lo importante es discipular gente. El Señor no nos mandó a ganar gente, nos mandó a discipular gente. Porque ¿de qué sirve ganar si mañana se van? Entran 5 por la puerta delantera y salen 6 por la puerta trasera. Eso no es el evangelio. Tenemos que nosotros meterles esto. Es lo único que hace que la gente eche raíz en las cosas de Dios y que verdaderamente tengan un cambio en su vida. ¿Y sabe el cambio en su vida? ¿Cuál es la mejor manera que usted se los va a enseñar a sus discípulos? Cambiando usted. Si usted no ha cambiado, es imposible que su discípulo se va a convertir en una réplica suya. Se va a convertir en una réplica dañada, no en una réplica buena. Póngase de pie. Bueno, debemos de nosotros tomar muy en serio el hecho de que el Espíritu Santo está con nosotros, no solo con nosotros, sino dentro de nosotros. Y literalmente lo que el Espíritu Santo quiere es traer la cultura de los cielos a la tierra, donde nosotros seamos practicantes de eso. Pensemos de esa manera y vivamos como cristianos de hoy en adelante
que Dios quiere establecer su nación, una cultura distinta en la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que ya es tiempo de no seguir viviendo nuestra vida como nos dé la gana, como nos venga en gana, sino qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque de lo contrario sabemos que Satanás tiene su agenda y la empuja con toda la fuerza. Y el diablo tiene agentes más determinados que muchos cristianos. Necesitamos, como comenzamos diciendo en la prédica número 1, cambiar nuestra manera de pensar. Sobre todo aquellos que nos han escuchado y no le han entregado su vida al Señor. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? ¿Pasas de condenación a salvación? Simplemente repite conmigo, es tan fácil, es gratis. Y es gratis gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. ¿Está listo? Di conmigo, Señor, me arrepiento de mis pecados. Sé que he fallado, pero al mismo tiempo sé que tú tienes un remedio, una cura para el pecado. Y esa solución se llama Jesús. Hoy le entrego mi vida y, Señor, me comprometo a seguirte todos los días para que tú no solamente cambies mi vida, sino también para que me puedas usar para cosas buenas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te pido 2 cositas. Comienza a estudiar la palabra y al mismo tiempo búscate una buena iglesia donde quiera que estés y únete. Déjate enseñar, especialmente si encuentras una iglesia saludable. Vida Real tiene su iglesia en línea y te puedes conectar con nosotros, pero es preferible que te plantes en una iglesia física porque vas a poder ser útil en esa congregación. Y todos ustedes que me siguen y escuchan las prédicas, gracias. Para mí es un honor el bendecirles a través de la palabra y Dios me los continúe bendiciendo a todos. Más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande